Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Estamos en el primer episodio, el episodio piloto. Vamos a ver cómo nos sale. Este es nuestro canal que se llama El Arte del Matrimonio. Aquí vamos a hablar de cosas retadoras, de cosas que se viven desde el día 1 hasta el último día de nuestras vidas. Que esperemos que lleguemos a viejitos y podamos cumplir ese sueño o ese reto que tenemos. Bienvenidos, mi nombre es Edgar. Mi nombre es Laura. Y comencemos. En este capítulo vamos a hablar de 5 puntos que se tienen que hablar sí o sí cuando están en la etapa de noviazgo. Antes de decir sí. El punto número 1, vamos a hablar de valores y creencias. Este punto es muy importante, ya que las creencias es pues básicamente lo que somos, ¿no? Es un ejemplo que tienen que platicar de la religión. Si tú eres cristiano, si eres católico, o simplemente si no crees en nada, tienes que hablarlo. ¿Por qué? Porque una vez que ya estamos casados, ¿qué pasa? Se empieza a haber conflictos porque, oye, ya es domingo, quiero ir a misa, vamos, acompáñame. Y la mentalidad que a veces tenemos es, bueno, ya cuando nos casemos, ya va a cambiar, seguramente va a cambiar. Y realmente sabemos que no es así. Todos somos unas personas individuales, creemos, pensamos diferente a nuestra pareja, aún así estemos casados. Entonces eso es un tema muy importante que sí se tiene que tocar. Y también en el punto de los valores, el hecho de saber que mi pareja, mi acompañante, la persona que voy a tomar de la mano para toda la vida, el saber cómo es, qué realmente hace al momento de tratar algún adulto grande, el tratar animales, el tratar a un mesero. Entonces, esa parte de cuando comprendemos realmente quién es la otra persona, es ahí donde podemos decir, ok, sí la quiero o sí lo quiero como acompañante de vida. El hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Eso no está bien, ¿cómo es que lastimaste a un perrito? O cómo es, porque al final todo eso vuelve a ti. Entonces, en un futuro, eso sería importante platicarlo. Definitivamente tienes razón. Y digo, para terminar este punto, también entra los hijos. Oye, ¿quieres tener hijos? ¿Cuántos hijos quieres? ¿Sabes qué? Yo no quiero tener hijos. Entonces, esos temas son muy importantes que se toquen cuando son novios. En el punto número 2 tenemos el manejo de conflictos. ¿Cómo resolvemos esos problemas, esos chiquitos, grandes, medianos problemas que suceden en el noviazgo? Oh, qué difícil, ¿verdad? Definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando somos novios, dicen que cuando es el noviazgo es el arte de mentir. ¿Por qué? Porque te abro la puerta, porque te hablo bonito, porque yo me arreglo, siempre me ves guapo, por así decirlo, guapo. Y siempre tú también te ves espectacular. Entonces, ¿qué pasa cuando nos casamos? Sale el verdadero yo. ¿A qué me refiero? Pues ya no me vas a ver arreglado siempre, sino vas a ver cómo me levanto, vas a decir, chis, no te levantas tan hermoso y tan guapo como eres, ¿verdad que no? Entonces, sí se tiene que hablar ese tipo de puntos. No, o simplemente el hecho de decir, cuando nos enojamos, cuando somos novios, es ok, no se habla del tema, punto, bye, damos vuelta al asunto y se acabó. Pero al día siguiente, oye, ya estamos como novios otra vez, felices, contentos, y así no es un matrimonio. En el matrimonio pareciera que vas haciendo problema tras problema tras problema, y si no lo resuelves, se va haciendo una bola gigantesca de nieve en la que en algún momento va a caer sobre la otra persona. Entonces, el detalle es que cuando somos novios, esos problemas se deben de solucionar, sí. ¿De qué manera? Es ahí donde uno se debe de conocer y decir, ¿sabes qué? Mi compañero de vida prefiere no hablarme, adelante. Ok, no lo hablamos en ese momento y nos tomamos 5 o 10 minutos un día para después hablarlo y se debe respetar. O por otra parte, ya estoy como cadillito insistiendo en tratar de resolver. Así es. Tienes razón. Y el punto número 3 es la comunicación y los lenguajes del amor. Este punto es muy importante y es muy bonito porque tenemos que entender, como decíamos hace ratos, que tú eres individual, que tú piensas de una manera, que yo pienso de otra manera y que yo siento de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener esa comunicación, pero esa comunicación efectiva, no solamente medio escucharte y al rato que me digas, oye, ¿te acuerdas de lo que te dije? Y yo, ¿qué me dijiste?
Entonces, la ventaja que tenemos nosotros es que tú, como siendo maestra, siendo directora en este caso, hablas de muchas cosas, de 5 temas a la vez. Entonces yo sí tengo que estar poniendo atención porque si no me pierdo. Entonces al final tú me preguntas, oye, esto, y yo, ay, pero es que me comentaste 5 o 6 temas, ¿no? Entonces sí es muy importante. Y dentro de esto yo creo que también entra la admiración, porque como dicen, nunca te acostumbres al amor de tu vida. Porque cuando te acostumbras, cuando ya, sí, platícame X, me da igual. Pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de estar para esa persona. Porque inclusive cuando tienen algunos problemas, en tu caso, me lo platicas y yo te puedo dar una solución, pero tú no quieres esa solución, tú quieres que yo te escuche. Tú no me estás pidiendo ayuda de que, oye, ayúdame, ¿cómo lo resuelvo? No, simplemente te quieres desahogar. Entonces tenemos que estar ahí para ustedes. No, y no en el caso de ser maestros, sino hablamos de cualquier persona que también llegas, te vas llenando de todo lo que vives en el día a día y lo único que quieres es llegar con esa persona especial que te escuche y tú desahogar todo eso. Entonces, esa parte también en esa escucha activa, ¿verdad? De decir, ok, ya hablé y la otra persona me escuchó y me puede aconsejar, pero como tú dices, quizá no era lo que necesitaba uno, no es como, dame un consejo, no, simplemente es, ok, quiero soltarlo para ya depositarlo ahí, pasar en otro momento. Y es bien bonito el hecho que tengas esa persona en la que puedes decir, oye, llego a mi casa y tengo ganas de platicar con mi esposo, con mi esposa, el decir, aquí estoy a gusto, aquí estoy tranquilo y puedo pasar 5 horas hablando de lo mismo y esa persona te escucha. No, y claro que sí, y tenemos que ser bien honestos, a nosotros como esposos nos encanta el chisme. Entonces sí queremos estar escuchando y opinar y al final tú vas a tomar tu decisión, pero pues ya escuchamos ese tema, ese conflicto que tú traes allá en tu trabajo, ¿no? Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, se los recomendamos para que lo compren y nos comenten ahí qué les pareció. Ahí menciona en el libro que existen 5 lenguajes del amor. El lenguaje del servicio. El lenguaje del servicio, el lenguaje de los regalos, el lenguaje de las palabras de aliento, el lenguaje de tiempo de calidad. Entonces sí hay muchos puntos que tú dices, aunque los creas lógicos y que tú dices, sí los tengo. Sí los hago. O sí los hago, sí te ayuda mucho y te cae en saco ese tipo de comunicación, ese tipo de lenguaje que tú dices, sí es cierto, o antes lo hacía. Y ahora ya no. O ahora ya no, entonces ese tipo de cosas sí se los recomendamos, el libro, Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, para que ahí si tienen tiempo que lo lean, está muy bueno. Definitivo. Por ahí hemos estado subiendo algunos videitos de estos 5 lenguajes. Digo, es algo bien sencillo, como el hecho de lavar los trastes, de darle un detalle a tu esposo, a tu esposa. El otro día me sorprendió con un recadito que decía para tu malteadita y la verdad es bien chévere porque pasan los días y ahorita hablábamos de eso de quizá te aburres, vives en una monotonía y no, eso es lo bonito del matrimonio, que siga siendo ese ardor o sí, ese calorcito como antes cuando noviazgo, que decías, oye, vamos a salir hoy, no, hoy no puedo, mañana, y te emocionabas, te arreglabas, esto, pues el matrimonio debe ser lo mismo. Si no podemos salir porque tienes hijos, que tienes trabajo, que la casa está hecha un caos, etcétera, pues es bien bonito el hecho de decir, seguimos alimentándonos de distinta manera, ¿verdad? Y esos son los lenguajes del amor que van a ir viendo a lo largo, ¿verdad? Pero bueno, volvamos con el tema. Esos puntos que tenemos que tocar antes de casarnos. Y el punto número 4 son las finanzas y expectativas económicas. Eso también se tiene que hablar sí o sí. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a hacer la comparación de mi amiga o de mi amigo que ya se casó o que ya están viajando. Entonces todo ese tipo de cosas se tienen que hablar. Ejemplo, ¿quieren rentar? ¿O quieren comprar una casa? ¿O quieren un departamento? ¿Quieren vivir en la casa de los suegros? ¿O quiero vivir o quiero vivir con mis papás? Entonces todo ese tipo de cosas se tienen que hablar. ¿Por qué? Porque una pareja común y corriente como nosotros también, obviamente no tenemos el dinero, sino que pues lo trabajamos, ¿verdad? Nos la partimos. Te vas a comprar una casa y esa casa
prácticamente va a ser el 40% del sueldo total. Entonces, si al rato tienes que pagar recibos, tienes que pagar colegiaturas, tienes que pagar el carro, entonces todo ese tipo de cosas y ya te das cuenta, ay, ya no me queda. Entonces, y se quieren ir se quieren ir de viaje o se quieren ir para acá o para allá. No, simplemente salir. Una salidita al cine ya es carísimo, lo sabemos. Sí, claro. Entonces, sí se tiene que hablar y se tiene que hablar antes de un sí. Y el hecho de hablarlo es realmente sentarte con tu pareja y decir, oye, ¿sabes qué? Yo no pienso trabajar, quiero ser una mujer mantenida. ¿Listo? Manténme. O, ¿sabes qué? Yo trabajo, tú trabajas, mitad y mitad. O, ¿sabes qué? Nos vamos a ir, yo pago recibos, yo pago casa. ¿Por qué? Porque luego empieza este conflicto en el que dice, es que el hombre es el que debe de mantener la El casa. proveedor. Ajá, el proveedor. Y no, es ahí donde decimos, no compares. ¿Por qué? Porque al final de todo, uno debe decir, ¿sabes qué? Esto lo hablamos antes de decidir casarnos. Y esa es la parte en donde es su matrimonio, es su decisión, es su dinero. Pero sí es importante. ¿Te acuerdas que cuando empezamos hubo un momento en el que tú me dijiste, ten, ahí te va mi dinero, tú ayúdame a organizarlo? Y aún así no está chévere, ¿verdad? Porque Es correcto, dices, sí, no. pues somos seres individuales y yo creo que lo hemos hecho genial en el hecho de que, ¿sabes qué? Tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, la casa juntos y así nos vamos. Y digo, es un aprender mientras vas caminando. Pero previo a esto, el hecho de que en esos cursos de la iglesia, ¿te acuerdas? Sí. Que se tocó el tema y dijiste, ok, a ver, vamos a ver, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué? Porque como lo dices, pues no somos personas ricachonas que tengamos de sobra y eso es lo padre. La realidad es que pues los dos le damos para terminar, para alcanzar, para lograr lo que queremos y ya sobra algo. Ah, bueno, ahí te va, baby, hoy te compré un pantalón y cosas así y es bien bonito. Así es, sí, definitivamente es un tema que se tiene que hablar y bajo la humildad de decir, oye, pues nos alcanza para esto, pero ojo, eso no quiere decir que seas conformista, eso no quiere decir de que, ¿sabes qué? Yo nada más pongo esto y es lo que tenemos, ¿no? Entonces, no, realmente sabemos que a veces no alcanza el dinero, pues hay que buscar un negocio, algo que te genere. Pues, Tenemos aquí. para que puedas Generar. generar más dinero, ¿no? Para la comodidad de tu familia, para, como dices tú, un viajecito, irte para acá, ir para allá. Entonces yo creo que sí es muy importante poner las bases, como dices tú, y a dónde quiero llegar, cuáles son las expectativas de que este matrimonio vaya creciendo. Y no solamente en lo económico, sino en lo espiritual, en la salud, en todos lados, en todos los ámbitos, ¿no? Y volvemos al punto anterior que decíamos de la comunicación. Y ahí otra vez la comunicación. Si ni uno lo habla, ahí quedó y ahí se vienen los problemas. Y entonces por eso esa comunicación efectiva y asertiva es importante de decir. Sin pelos en la lengua. Sin decirlo pelos como en la lengua, es. es correcto. Y bueno, para terminar, el punto número 5, roles y compromisos. Ese también es un tema muy interesante y muy divertido. ¿Por qué? Porque ya que hablamos de lo económico, ya que hablamos de los valores, ya que hablamos de todo eso, ya cuando dimos el sí y que ya estamos en casa, ahí empieza también otra aventura. ¿Por qué? Porque el trabajo sucio, por así decirlo, el lavar trastes, el barrer, el trapear, pues estás acostumbrado con tu mamá, o con tu papá, o con los dos. O que se divide. O que se divide las tareas, o que simplemente no haces nada. O sea, que te lo hace tu mamá y tú bien cómodo, bien chingón, de que dices tú, ay, qué padre, no se hace nada, ¿no? Entonces cuando tú llegas a tu casa, con tu familia, con tu esposa, ya te das cuenta de que, ay, cabrón, sí está pesado, ¿no? Oye, hay que lavar trastes, hay que cocinar, hay que barrer, hay que trapear. Entonces es un show, pero también es muy bonito, es parte de la vida, es parte de crecer. Y yo creo que sí también es muy importante definir esos roles de, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿quién cocina más rico? No, pues tú, no, pues yo. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Pues yo puedo cocinar, pero échame la mano con los trastes. O tú cocinas el lunes con los trastes, yo cocino el martes con los trastes, o ya saben, cada quien se va a hacer su plan, ¿no? Y es que esa es la decisión de, igual, lo que volvíamos a decir, la pareja que hable, que diga, oye, es que mi amigo lo hace así, es que mi amiga hace esto con su... No, es ustedes siéntense, chequen cómo es su rutina, porque cada quien hace las cosas distintas. Y quizá nosotros, por ejemplo, la rutina que tenemos está bien chévere, ¿no? Toda la semana quizá es yo y el fin de semana tuyo.
Y lo platicábamos hace días, el hecho de decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de cocinar, pero yo picho la cena. Sí, claro. También se vale. O sea, digo, el punto es cumplir con el rol que me toca y no simplemente no ser cuadrados. La idea no es ser cuadrado porque pues sabemos que un matrimonio no puede ser como si fuera la escuela, pero el detalle es que sí tratar de comprometerse en esa parte de, ¿sabes qué? Yo dije que los iba a lavar el lunes y el miércoles, supongamos. Y pues no salió ni el lunes ni el miércoles y ya es jueves. Ah, no, ya te toca. Pues no está chévere, ¿verdad? Porque si no hay ahí donde se empiezan a hacer esas fisuras y se empieza a hacer esa bola grande que yo les decía de nieve de decir, ya, lo único que queda es decirle, ¿sabes qué? Te la bañaste. Sí, definitivo. Y como tú dices, si no lo hablas, aunque sea un traste, sí. Es un problema y empiezan las discusiones. Entonces, y ahí están las frases que nos dicen que no hagamos, que no digamos el nunca o el siempre. Entonces, siempre los dejas ahí. Nunca haces nada, nunca me ayudas. Entonces sí es muy importante y eso como dices tú, oye, pues a lo mejor sabemos que es 50-50, pero a veces nuestra energía pues no nos da para el 50 o no nos da ni para el 20. Entonces ahí entra la otra persona, la otra pareja en decir, ¿sabes qué? Pues nada más tienes 20%, ok, yo te sumo el 80%. Entonces yo lo hago. Y no es un sacrificio, sino es un acto de servicio porque te amo, porque es mi decisión. Y ¿sabes qué? Hoy no lo hagas, yo lo hago, está bien, no pasa nada. Importante también no cantarla. No decirle, ¿sabes qué, morra? Yo lo hice ayer y yo estaba bien cansado y yo no lo quería hacer, pero lo hice por ti. Eso no es un acto de amor, no es algo sincero. No, y más de decir, qué chévere lo hizo. No, más peor se siente el hecho de que te le estén tirando, de que, no lo hiciste tú y no sé qué. Pues te cala, pues no lo hubieras hecho. No se imaginan las broncas que se pueden evitar el hecho de hacerlo de corazón. Si lo vas a hacer de corazón, adelante, hazlo. Y esa parte de roles no nada más es lavar los trastes. Quizá hablamos de lavar los trastes. Porque es lo más pesado para nosotros. Porque es horrible, duele bien feo la espalda. Pero nos referimos a hasta quién baña a los niños, quién los cambia, quién lava ropa, quién le toca limpiarle al perro, o sea, el pasearlo. O sea, todas esas tareas que creemos que no son pesadas en algún momento de tu vida, porque cuando eres joven, adolescente, sin más responsabilidades, dices, pues sí le puedo dar de comer al perro. Pero cuando vienes de trabajar, cansado, ya todo agüitado y lo de que hay que llevar a pasear al perro. Y todo eso así que, no, te toca, no. Y entonces es ahí donde empieza la verdadera carga, ¿no? En donde dices, qué feo es esto, ¿verdad? Pero, pues si lo disfrutas y si realmente se habla antes, se hace bien chévere. Claro. Y como punto extra, ya para terminar, para mí, yo creo, o lo que he visto de psicólogos y de libros así, y no quiere decir que yo lea mucho, esa es mi intención, a estar leyendo más, empaparme más, pero escuché por ahí en un podcast también que dicen que no nos casemos o que no pidamos un matrimonio o no nos casemos realmente hasta que mínimo pasen 2 años. ¿Por qué? Porque el primer año y medio, estamos en la etapa del enamoramiento, donde no vemos los defectos, donde solamente es color y rosas, ¿no? Entonces, sí necesitamos aguantarnos un poquito, porque al final esto es lo que queremos llegar, es que nosotros como matrimonio católico sabemos que es una vez para toda la vida. Sabemos que para las leyes civiles, pues te puedes divorciar, hay divorcios express, pero no se trata de eso, ¿no? Por eso es muy importante de cuando ya tomas esa decisión, realmente valores todo. No solamente se trata de un sí, y si no funciona, pues al rato me divorcio, ¿no? Se trata de que este es un compromiso, es para toda la vida, y pues nada. Este es el primer capítulo, el capítulo piloto, por así decirlo. Espero lo hayan disfrutado, que haya sido algo ameno, que les sirva. Al final de todo es simplemente algo que nosotros quizá en su momento lo hicimos y que nos ha funcionado. Digo, no tenemos tantos años de matrimonio, pero ahí la llevamos, ¿no? Sí, ya casi 5 años. Pero eso sí, definitivo siempre debe de haber ese compromiso, ese yo quiero estar ahí, porque al final el amor es una decisión. Yo quiero estar y quiero pertenecer a esa familia. Entonces, es muy importante, claro que sí,
Vamos a empezar a hablar de muchos temas, no solamente del matrimonio como tal, sino también algo con los hijos, el trabajo, conflictos que tenemos y cómo los manejamos. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues aquí los vamos a estar viendo. Les agradecemos. Suscríbanse al canal, denle like y activa la campanita. Siempre quise decir eso. Ya no existe. No, sí, todavía está la notificación, claro que sí. Pues nada, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Este es El Arte del Matrimonio. Chao. Bye bye.